Es una iniciativa que surge desde el ambiente universitario. Justo el año pasado tuvimos oportunidad de realizar este espacio académico, este evento, y justo, bueno, pues surge a raíz de las dinámicas contemporáneas y de la posmodernidad, a raíz de esta problemática en torno al capitalismo y al consumismo. Pareciera que los referentes en torno a la noción de vínculos han cambiado y pues bueno, esa es nuestra tarea en este evento. Entonces, bueno, pues sean muy bienvenidos, bienvenidas. El trabajo del día de hoy va a estar a cargo del staff que ha organizado este evento. Les agradezco a los organizadores la iniciativa, su compromiso y su deseo de seguir adelante con esta propuesta. Los organizadores, muchísimas gracias. Por acá están. Sí, ¿verdad? Ya están. Sí, hola Pati. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Sofi Fernández, a Aurora, muchas gracias. Nicole, bienvenida. Muchas gracias. Adrián Curi, muchas gracias. Jimena Rubio, muchas gracias. Y me falta Ramsés. También, bueno, son estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entonces, bueno, pues vamos a declarar inaugurado este segundo coloquio Amor en tiempos de selfie, que va a ser un evento pues muy nutritivo, muy interesante. La jornada del día de hoy va a estar a cargo de los organizadores del staff organizador, perdón, y también va a estar participando el día de hoy el maestro Antonio Gómez Montelongo. Muchísimas gracias, Toño, que estuviste siempre pendiente de este evento. El día de mañana vamos a tener oportunidad de escuchar la participación de algunos estudiantes que enviaron sus trabajos, de estudiantes de licenciatura, de maestría, y el tercer día vamos a tener un conversatorio con especialistas. Entonces, bueno, pues yo quisiera, antes de pasarles la palabra, únicamente retomar una epígrafe de Paul Valéry en torno a lo líquido. Y si me permiten, se los voy a leer. El epígrafe dice así: la interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas, cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados. Ya no toleramos nada que dure, ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé fruto. Entonces, todo el tema se reduce a esta pregunta: ¿la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? Paul Valéry. Pues sean muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a dar inicio. Le cedo el turno de la palabra al staff organizador. Adelante. Pues muchas gracias a todos por estar, a todos, todas y todos por estar aquí hoy, y no sé si alguno de mis compañeros o compañeras quiere agregar algo o si ya empezamos y nos adentramos de una vez con nuestras presentaciones. Bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy el staff organizador tiene preparadas, algunas ponencias. Entonces, bueno, pues ustedes nos dicen quién quiere tomar el uso de la palabra. Vamos a empezar presentando a Aurora, Nicole y yo. Entonces voy a compartir pantalla. Adelante. Mónica, no sé si quieras agregar algo antes de que empecemos con la presentación. Sí, pues justo para darles como introducción de quiénes son ustedes, bueno, a los demás. Bueno, pues primero, Sofía Fernández de la Torre, quien es estudiante del cuarto semestre de la carrera de Psicología
en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Forma parte del comité de organización del evento Amor en tiempos de selfie, de la primera edición en 2021 y la segunda en 2022. Participó como ponente en el coloquio 500 años desde la conquista, voluntaria en el Centro de Integración Juvenil Oriente, parte del Grupo de Investigación de Arte y Salud Mental y organizadora de Amor en tiempos de selfie. Y listo, ya, o sea, ya pueden empezar. Muchas gracias. Bueno, con esto damos inicio. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. El título de nuestra ponencia es Delirio o Idilio, reflexiones de un amor no correspondido. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Sofía? En esta ocasión vamos a estar trabajando con dos materiales. La primera es una película que se llama Con ánimo de amar, o el título en inglés que es In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Y Por falta de palabras, que es un cuento de Haruki Murakami. In the Mood for Love tiene como año de lanzamiento el 2000, aunque la historia se desarrolla en los años 60 en Hong Kong. El título original es El esplendor de los años de las flores, que hace referencia a lo cálido y lo colorido de la época de primavera y lo que representan las flores en las relaciones humanas, como lo podemos ver muy bien hoy día del amor y la amistad, donde se suelen regalar esos detalles. Y también aborda un poco el amor juvenil y su vitalidad. El título que se le da en inglés se debe a una canción que lleva el mismo título, que también forma parte del soundtrack de la película. Esta película relata la historia del señor Chao y la señora Chang, y cómo se relaciona su vida al ser vecinos y más después de darse cuenta que sus respectivas parejas tienen un amorío y se trata entonces sobre el desarrollo de esta amistad, de este compañerismo que se da desde la falta y para llevar a cabo este duelo acompañados. Forma parte de una trilogía hecha igual por Wong Kar-wai, el mismo director. La primera parte de esta trilogía se llama Días Salvajes, que narra la historia de la señora, de nuestro personaje principal cuando se enfrenta a otra infidelidad, siguiendo esta película Con ánimo de amar, y después la película 2046, que narra la historia del personaje después de estos eventos que se plantean en esta segunda película, y justo el título tiene que ver con la habitación que se repite desde esta segunda película. Y hace un año salió Blossoms, que también es una continuación de la misma saga, aunque todavía no está disponible para el público. Y bueno, Por falta de amar es un cuento que relata el encuentro de dos personas. Quien lo narra es un hombre y menciona cómo se encuentra con el amor de su vida, con esta mujer que es 100% perfecta para él, pero por falta de coraje y por falta de palabras, como bien lo dice el título del cuento, no se atreve a acercarse, no hace ningún intento, solo la ve por la calle y se enamora perdidamente. Entonces le comenta a un amigo sobre esto y su amigo le pregunta, bueno, ¿cómo te hubiera gustado que pasara? ¿Cómo te hubiera gustado que se desarrollara esta historia de amor con quien dices que podría ser el amor de tu vida? Entonces él empieza a plantear desde esta fantasía que irían a comer, que irían al cine, que compartirían momentos y que llegarían a la conclusión de que ambos están hechos el uno para el otro, pero que en ese momento se darían cuenta que tal vez es muy ideal para que pasara de una forma así y que entonces se separarían y se van a reencontrar años después, y si se reencuentran sabrán que son el uno para el otro y se casarían en ese instante. Lo trágico es que esto nunca se lleva a una conclusión, porque dentro de esta misma fantasía que nos presenta el personaje hay motivos y razones por las cuales ellos pierden la memoria de este evento. Entonces cuando se vuelven a reencontrar en la calle no lo recuerdan, solo queda el sentimiento. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y bueno,
Aquí vamos a plantear algunas similitudes que tienen estos materiales. El primero siendo que tiene una narrativa confusa. En cuanto al cuento, te pierdes un poco entre si está planteando una situación real o está hablando desde la fantasía. Entonces esto te mete un poco en la confusión misma que viven los personajes. Y lo mismo pasa en la película con tomas que solo sabes que son tomas distintas porque lleva como una continuidad por los cambios de vestuario. Pero no solo esto, sino que también hay una distribución confusa. Realmente nunca sabemos bien en qué lugar se encuentran. Las tomas son muy cerradas, lo que nos ayuda a centrarnos en los personajes y entender que lo importante no es el contexto donde se desarrolla la historia, sino introducirnos a la psique de cada uno y darle esa importancia. Y con esto también compartimos esta confusión que viven los personajes en estos momentos en los que no saben cómo llevar el duelo de esta infidelidad y no saben cómo seguir su camino. Entonces, pues bueno, esto es lo que se plantea en un primer momento, esta confusión que se vive en ambas historias. Y también encontramos que en ambas situaciones habla de un amor no correspondido, donde hablamos de un amor joven que justo por esta característica, pues siempre nos dicen, ay, estás muy joven, obviamente esos amores son pasajeros, ya llegará algo más. Todos estos relatos que siempre encontramos sobre el amor joven, y el otro que es un amor prohibido, ¿no? Que aunque nunca nos deja en claro que se tiene una relación, bien podemos apuntar a ella por cómo se relacionan y por el afecto que se da entre los personajes, pero que de igual forma no se puede llevar a finalizar porque pues sí, pues no están hechos el uno para el otro y tienen a sus respectivas parejas. Y de la mano también va este concepto de la soledad y cómo lo vemos desde la sociedad, porque si estás solo, de alguna forma tienes menos valor, te juzgan de, ay, ¿por qué no conseguiste novio? ¿Por qué no tienes novia? ¿Y por qué no te acompaño y tal? Todas estas narrativas que seguramente alguna vez hemos experimentado y cómo esta misma presión social nos lleva a querer buscar estas relaciones por más pasajeras que puedan ser. La siguiente. Y bueno, siguiendo la línea de mi compañera, justamente en la película pasan una canción muy recurrentemente, pero la canción está en español cuando la película está en mandarín, lo que nos habla del uso del lenguaje como, como una separación en lugar de que haya un diálogo, es como algo que separa y que dificulta las relaciones, al igual que en el cuento del que les hablamos, porque pasa esta chica y entonces empieza a cuestionar qué es lo que debería decirle, como si hubiera palabras correctas para acercarse a ella y finalmente termina sin decir nada. Entonces eso hace que se esfume toda cercanía. Y también en la película algo que podemos recalcar son las miradas y cómo tienen este tinte nostálgico e incluso como de añoranza por el deseo que ya no les tienen sus otras parejas. Y eso te hace pensar como también por qué se van a buscar entre ellos. Y bueno, también podemos pensarlo en la actualidad como el miedo que tenemos a vincularnos. Por ejemplo, hay personas que hablan muchísimo por chat y en persona no deciden no hacerlo. Y también puede ser que en lo que haya en medio de esto también sea como un miedo a intimar o a vincularse y por eso empiezan todos estos pensamientos de si hay algo que deba decir de forma correcta. Y por otra parte, ¿por qué intimar desde lo ajeno? Porque estos vecinos comienzan su relación justamente preguntándose qué es lo que le gusta a la pareja del otro, porque ellos mantienen una relación amorosa. Entonces es como querer aspirar a la pareja que ahora, con la que ahora están sus exparejas y seguir como en el mismo círculo en el que estaban.
Okay. Bueno, ahora continuando un poco con estos elementos que vemos presentes dentro de la película, también un poco como contexto, podríamos decir que esta película pues es considerada cine de arte, por lo que siempre va como muy acompañada de elementos que la fotografía, la música, el juego de luces. Entonces, volviendo un poco o rescatando esta idea de la canción que mencionaba mi compañera hace un momento, dentro de la película hay varios momentos en los que se utilizan diferentes recursos, o sea, diferentes canciones. En un primer momento se utiliza como primera instancia una melodía de violín que da como este tinte nostálgico para como poder explicar la pérdida o cómo se siente esta soledad de los protagonistas al haber perdido a sus parejas o a sus esposos. Sin embargo, cuando empiezan a generar este vínculo, viene esta otra canción que es la que está en español, se llama Quizás, 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 de Nat King Cole. Y bueno, el fragmento de esta canción dice: siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y esa parte justamente de la canción es la que vemos muy presente durante varios momentos de la película para justamente dar a entender esta incertidumbre que se siente durante un vínculo nuevo. También creo que lo vemos muy presente igual en la actualidad en este tipo de relaciones virtuales que normalmente llegamos a propiciar, y también en estas relaciones que coloquialmente llamamos como nuestros casi algo, porque son estos vínculos que no se sienten seguros, que se sienten nuevos, que se sienten diferentes, y hay mucha incertidumbre, y a la vez hay como esta gran necesidad de ser nombrados, porque bueno, recordemos que a veces el nombrar da existencia, y el tener como esta certeza de que lo que estamos sintiendo está ahí. Entonces también se vincula en ocasiones con esta presión social de que alguien nos ve salir con una persona y preguntan, y esta, pues sí, ansiedad de realmente encontrarle un significado y esta necesidad de certeza. La siguiente, porfis. Bueno, retomando también un poquito más de esto, la música pues es una canción de Occidente, entonces creemos que esta aproximación también podrá ir hacia lo cálido, hacia el sentir como esta candela, por decirlo de alguna forma, esta nueva sensación, y me gustó esta imagen porque justamente viene acompañada con las luces rojas que dan como este sentido. Listo, al siguiente, por favor. Y bueno, ahora retomando esta parte del quizá y el hubiera, que lo vemos de forma recurrente en ambos materiales, pues justo qué pasa cuando pensamos en, ay, el hubiera, es que quizás si hubiera hecho, pues nos lleva a este estado de fantasear, ¿no? De crear escenarios y en el caso de la película, actuarlos. Yo me quedé mucho con esta parte de que es como si estuvieran jugando a la casita, como un juego de niños, casi casi, donde está la fantasía siempre presente, y es una forma de distensión momentánea que ayuda a liberar la ansiedad. Por lo tanto, lo relacionamos con el concepto de onanismo, porque justo a partir de la falta es que recurre a esta fantasía para tranquilizarse, ¿no? Y como coloquialmente lo llamamos y encontramos mucho es pues, la chaqueta mental, ¿no? Que está muy relacionada con el mismo término psicoanalítico. Y aunque tengamos este estado de distensión momentánea, obviamente esta tensión regresa porque ninguna pulsión de vida puede ser completada y, y se reanuda entonces esta tensión, y al no consumarse, en el caso de la película, se lleva a sublimarse y lleva a llevar vínculos pues más socialmente aceptados, ¿no? Ya que no quieren caer en este juego de la infidelidad nuestros personajes principales, entonces recurren a ir a comer, a ayudarse, porque él es un escritor y a ella le gustan las artes marciales, entonces justo juntos van construyendo esta narrativa y este espacio les permite pues liberar esta tensión pues sublimada, ¿no? Y entonces
pues podemos decir que estas pulsiones quedan inhibidas y se transforman en actividades que son socialmente aceptables. Bueno, volviendo otra vez un poquito a este simbolismo, algo que vemos muy presente y es muy característico de la película es el vestuario. En los vestidos que ella utiliza dan mucho el pie a entender como el cambio de escenas, perdón, y a la vez cómo es que va transcurriendo el tiempo por la forma en la que ella va cambiando su atuendo. A la vez este tipo de vestidos orientales o bueno, chinos son conocidos, bueno, se llaman kipao y como el primer indicio que tenemos de ellos fue la dinastía Qing en el siglo XVII, donde se utilizaban para hombres y mujeres, después evolucionaron y volvieron a usarse en los años 20, donde se utilizaban más como para estilizar y ceñir la figura de las mujeres, pero a la vez transmiten como esta elegancia y recato, que es mucho de lo que tiene nuestra protagonista y es mucho su personalidad. Por otro lado, me gusta hacer como esta similitud con que el vestuario se ve muy ceñido, se ve muy incómodo y a la vez es como esta parte de contener sus emociones, de contener su verdadera personalidad, porque ya pues también porque se desarrolla la historia de los años 60, necesita como tener como algo guardado de ella, como no mostrar demasiado y también como por todos estos estereotipos de lo que significa una mujer sola o lo que significa una mujer sin su marido o el marido ausente, ¿no? Por otro lado, él viste siempre de traje, lo cual, bueno, sabemos que siempre denota elegancia, denota pulcritud, en muchas ocasiones, igualmente por los paisajes y el clima del lugar donde se desenvuelve la historia, hay muchas lluvias y nuestro protagonista siempre está como preocupado porque no se le ensucie el traje, porque no se moje, entonces esto también denota como cierta, como guardarse algo para él, como no mostrar totalmente. Y por otro lado, hay una escena donde ella deja sus sandalias en el cuarto de él y creo que aquí hay otra como gran como similitud con el enseñar algo más, porque bien sabemos que en ocasiones una parte muy privada de nuestro cuerpo sin una connotación sexual son nuestros pies. Pocas veces conocemos los pies de otra persona y a la vez el poder como mostrar esto con alguien más denota como cierta confianza, como seguir como vinculándose y a la vez pues sabemos que las personas orientales tienden mucho a cambiar sus zapatos y esto le da como un tinte más íntimo. La siguiente, por favor. A la vez está esta metáfora de la habitación como vida que quisimos como rescatar, porque mucho de esto se desenvuelve en los espacios privados, que son las habitaciones tanto de él como de ella, y esta es una escena clave, o nos parece una escena clave, ya que él permite que ella esté en su habitación y a la vez es como mostrar como este vínculo como clandestino, donde se supone que no puede hacerse muy, muy público con las demás personas que viven en el mismo lugar, que comparten el edificio, por decirlo de alguna forma, y a la vez es cuando él le deja entrar a su vida, a sus cosas, y la deja quedarse ahí el tiempo que sea necesario, y es como abrir estos sentimientos que nunca se mencionan, pero que de esta manera los podemos ver gráficamente si ponemos como un poquito más de mirada en lo simbólico. Y bueno, es ahí donde yo diría que el vínculo nace y se empieza a hacer más fuerte porque empiezan a compartir la cotidianidad, como estos momentos que no se ve que tengan con sus propias parejas formales y que es ahí donde nace como esta conexión. La siguiente, por fin, Sofía. A la vez, mucho de las escenas que vemos presentes son ellos comiendo y creo que en una cultura mexicana sabemos que, o bueno, hacemos la relación a que siempre la comida es cuando compartimos con quien más queremos nuestro día, lo que ocurrió el día de hoy, lo que nos preocupa a veces, y en esta ocasión pues ellos comparten siempre la mesa y es ahí donde me gusta como hacer vinculación con lo sensual en el sentido de
de lo relativo a las sensaciones, del gusto, del tacto, de estar como comiendo la pues comida, valga la redundancia, pero a la vez el estar compartiendo la escucha activa de la conversación, y pues también se vincula con el oído al haber música presente, que ya lo habíamos mencionado. Y pues también mucho tiene que ver con lo oriental, que muchas veces ellos como que destacan mucho más estos momentos que no se repiten. En Japón los llaman wabi-sabi, que son como aprender la belleza de lo cotidiano y de lo que es orgánico y de lo que simplemente ocurre una vez, y estos son ese tipo de encuentros que solamente ocurren una vez como tal y son genuinos. Y a la vez esta escena es también por otro lado importante porque es cuando empiezan a interpretar a la pareja del otro, o sea, ella le pide a él que le pida la comida para parecerse a su esposa y él a ella de la misma manera. Y es ahí donde yo me pongo a pensar cómo se hacen compañía para de alguna forma entender esta traición que se ve de sus respectivas parejas al vincularse con alguien más, porque nunca tampoco se ve qué fue lo que pasó, si realmente lo tuvieron con certeza que sí realmente estaban siendo infieles, simplemente como lo asumen y empiezan a hacerse de alguna forma cargo de ello, pero a la vez es velar como esta falta de que la pareja ya no está o de que el vínculo pues está disipando. Y listo, la siguiente, por favor. Retomando la escena de la que hablaba mi compañera Aurora, eh, es importante, es muy importante en la película, justo porque le preguntan como el platillo que pedía su esposa como para alcanzar el deseo de sus parejas que ya no lo tienen, como si así lo pudieran volver a tener, y, pero a la vez son como un refugio entre ellos al que acuden cada que pues quieren hablar de eso o justo como vivirlo juntos. Y esto también nos puede llevar como a cuestionar cuál es el lugar que ocupas para el otro y cuál es el lugar que los otros ocupan para ti. Y también, ¿por qué, ¿por qué seguir buscando lo mismo? O sea, ¿por qué quieres justo aspirar a una pareja que ya no te desea o que ya no está ahí? ¿Por qué no saber lidiar con esa falta y con ese rechazo también? Y bueno, también que todo se mueve como en la idealización, ¿no? Porque pues al final del día no se están compartiendo totalmente porque lo están cubriendo con este pasado. Y esto me lleva a pensar justo a la frase acerca del amor de Lacan, que es: el amor es dar lo que no se tiene a aquel que no lo es. Quisimos retomar también esta parte del destino, ya que lo encontramos muy presente tanto en la película como en el cuento, debido a que siempre las parejas que se plantean en ambos materiales se ven dirigidas por el destino, siempre dicen que todo es como una casualidad, o al menos se ve más presente, o sí, textualmente se ve más en el cuento, porque esperan encontrarse con esta persona 100% perfecta y que tiene que ser para ellos, ¿no? Entonces, por otro lado, me hace pensar en esta leyenda o en esta mitología, digo, en esta leyenda de la mitología china y también japonesa del hilo rojo, que probablemente todos la conocen, pero si no les cuento un poquito, que es como esta idea de que todos tenemos una persona en algún el lugar que es para nosotros, que siempre va a estar agarrada en el sentido de que tenemos como un hilo rojo que nos conecta y que no importa el tiempo y el espacio, siempre va a estar ahí, que no importa cuánto se pueda enredar este hilo, siempre va a estar ahí, ¿no? Y es como tener esta idea de que las cosas pues son muy ideales y a la vez como no hacerse cargo de lo propio y dejárselo al destino de alguna forma. La siguiente, por favor.
Y bueno, también encontramos en los dos materiales que en ambas situaciones los personajes tienen esta posibilidad de ya sea un cierre, reanudar la relación y en todo caso tomar una posición activa ante su vida y hacia lo que quieren llegar, que pues vemos que por esta parte del destino pues se toma más bien una posición pasiva. En el caso de la película existen dos momentos donde sucede esto. Años después de que esta relación se disipa y desaparece, eh, la, la mujer llega de nuevo al edificio donde vivían y compartían pues el espacio y renta de nuevo el departamento con un poquito pues esta espinita de que a lo mejor se lo volvería a encontrar. Y tiempo después llega él a preguntar si siguen viviendo ahí y le dicen que sí, vive ahí con su hijo y no toca la puerta. Se queda 2 minutos parado fuera, se va y unos minutos después ella abre la puerta dejando inconcluso este encuentro que pudo darse, perdón. Y en el cuento pasa algo similar dentro de esta fantasía que plantea el personaje principal, donde vuelven a toparse, pero debido a estas situaciones que se plantea que debido a una influenza perdieron la memoria, entonces no recuerdan haberse conocido ni que eran ideales el uno para el otro. Claro, todo dentro de esta fantasía que se plantea el personaje, pero se vuelven a topar, se miran, tienen un sentimiento muy fuerte, pero de ahí no pasa. Y creo que justo se relaciona mucho con esta frase que aparece al final de la película, que dice, él recuerda esa época pasada, como si mirase a través de un cristal cubierto de polvo. El pasado es algo que se puede ver, pero no tocar, y todo cuanto ve está borroso y es confuso. Y creo que esto se relaciona muy bien en el sentido de que el sentimiento siempre va a estar presente, es un sentimiento que perdura. Entonces podríamos decir que en ambos casos la ligazón sigue presente, aunque como tal los personajes ya no tengan memoria de estos hechos. Y creo que lo podemos relacionar mucho cuando escuchamos alguna canción en particular que dices, ay, me recuerda a algo, o incluso puedes nombrar el evento, un olor, un sabor, que a lo mejor no sabes bien qué momento te está recordando, pero sabes que te remite a una sensación que ya has experimentado antes y es justo lo que pasa en estos dos casos. También tenemos un final alternativo que aunque no forma parte de la película en sí, creo que da mucho a entender que no solo se les da una oportunidad, sino una segunda oportunidad muchos años más tarde, donde se encuentran en un espacio que no es el suyo, que es justo el templo que vemos en la imagen de fondo. Se vuelven a encontrar y vuelven a tener esta posibilidad de hablar. Y cuando existe esta posibilidad para nombrar el, oye, tú me habías llamado, porque hay una llamada perdida que el personaje nunca sabe de quién viene, y claramente en la película podemos ver que fue ella quien hizo esa llamada. Ella dice, no me acuerdo, desde esta posición muy refinada y midiéndose mucho, y creo que es otra vez regresar a esta posición pasiva que se tiene ante la vida, porque es muy claro que hay cariño entre ellos. Como lo mencionamos, es más un amor tierno por esta sublimación y por cómo están dirigidas las pulsiones, pero que hay un cariño ahí y que si bien hubieran querido, hubiera sido una forma de cierre, aunque para mí personalmente me hubiera gustado que hubieran terminado juntos porque tenían una relación que a mí me parece muy bella y cómo se va desarrollando pues desde lo sentimental más que nada, ¿no? Desde la falta como nos relacionamos todos al final del día. Entonces, pues sí, como quedarnos con esto de que el sentimiento perdura, pero la memoria o el recuerdo se disipa o se omite, porque también puede ser un juego ahí del inconsciente que está protegiendo ese recuerdo para no hacernos daño o al menos para no pensar en ello, ¿no? ¿Hay otra? ¿Hay otra diapositiva? Hay otra diapositiva, sí. ¿O no? Ok, bueno, nada más nos queríamos dejar con esta frase que encontramos dentro de todo este research que hicimos para la película y buscar elementos. Y bueno, es de Carl Jung y dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, pues
subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y ya. Muchas Se lo gracias. dejamos para que piensen y muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. La verdad ha sido un recorrido muy, muy interesante. Aprovecho el paréntesis para comentar un poquito que la intención del día de hoy también es hablar, sí, en relación a temas que están vinculados a la relación afectiva, al amor, pero no solamente desde una cuestión lineal, sino retomando algunos elementos, ya sea del cine, un poco de la televisión, sobre todo la idea de las compañeras, no voy a hacer spoiler, pero hablarán de algunos capítulos de Black Mirror, ¿no? O de, en este caso, de... Perdón, no es cierto, no era Black Mirror, lo siento, ahí se me fue a mí un desliz. Sino de este ejemplo de la película y también de otro elemento cinematográfico. Entonces, un poco para vincular como también en estas construcciones desde el arte, desde otros espacios, pues nos permiten pensar o repensar la cuestión de la construcción de los vínculos, la sexualidad, el amor y evidentemente lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Entonces, le cedo la palabra a Mónica Cutiño, que será también nuestra moderadora del día de hoy. Ella tomará la batuta para que entonces podamos también, digamos, seguir con la mesa. Adelante, Moni. Hola. Bueno, pues también para recordarles que al final se abrirá como el diálogo entre todas las participaciones y si alguien gusta o bueno, tiene como alguna duda o algún comentario, puede utilizar el chat para escribirlo. Y le damos pues la bienvenida a nuestro siguiente participante, perdón, Adrián Curí Segaí. Es estudiante del cuarto semestre de la carrera de Psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Forma parte del comité de organización del evento Amor en tiempos de selfie, de la primera edición en 2021 y la segunda en 2022, y del grupo de investigación de arte y psicología, que se llamó La herencia psíquica de la conquista. Muchas gracias, Moni. Bueno, les comento que esta ponencia la voy a dar también junto con el maestro Toño y pues básicamente van a ser dos miradas distintas acerca de la película de Lobster, que si no la han visto se la sintetizo muy brevemente. Es básicamente como mundo distópico en el que pues como que la gente acude a esta como tipo institución con el objetivo únicamente de encontrar una pareja y tienen como un tiempo limitado para hacerlo. Y pues si no lo hacen, literal, se convierten en un animal. Ya llegaré al análisis de esto más adelante, pero solamente para que tengan pues una idea. Y bueno, la mirada con la que yo voy a analizar esta película va a ser principalmente a través de Erich Fromm en su libro El arte de amar. Y bueno, antes de comenzar con el análisis, es muy importante mencionar que todo lo que formula Fromm lo hace a partir de una teoría epistemológica en la que él dice que el sentimiento de separación, el sentirse alejado de la comunidad, de la gente, del mundo en general, es la principal fuente de angustia y de vergüenza para los humanos. Esta teoría la ilustra a partir del mito de Adán y Eva, que tal vez conozcan, ¿verdad? Y pues sí, básicamente cuando ellos son expulsados del paraíso, hay una frase que dice que voltearon a ver sus cuerpos y al ver que estaban desnudos sintieron vergüenza. Entonces, pues sí, justo voltear a ver sus cuerpos y reconocer que están desnudos cuando en realidad llevaban desnudos pues todo el tiempo previo, habla de como una conciencia de sí mismo que por primera vez está como diferenciando de pues tanto de la otra persona como pues de su contexto paradisíaco, ¿no? También es un poco una metáfora como de la humanización, porque pues por primera vez está cruzando lo simbólico con lo real, ¿no? El cuerpo siempre estuvo ahí y hasta que ejercieron pues ahora sí que su libre albedrío y rompieron la regla, pues se rompe esta condición de paraíso y entra la vergüenza o lo simbólico a cruzarse con lo real. Y bueno, Fromm en su libro menciona varias formas que se usan para superar esta angustia de la separación.
pero en la que yo me voy a concentrar es mediante la conformidad al grupo. Y como esta funciona es que pues el individuo sacrifica su individualidad y reemplaza esta por una igualdad, pero no igualdad en el sentido de, pues de derechos o de oportunidades, sino igualdad en el sentido más superficial y más literal de la palabra, ¿no? Como una, pues sí, superficial, creo que lo explica bien. Y esto funciona porque al sacrificar todos, pues los que nos hace verdaderamente individuos y consecuentemente, pues parecernos, se crea una identificación, pues sí, una identificación con el grupo y con el resto de la gente, y eso, pues hasta cierto punto hace que se desvanezca este sentido de separación. El problema con, pues, con esta técnica es que, aunque es constante y durable, nunca es verdaderamente satisfecha, porque pues al final, y esto lo retomo de Freire, Freire dice que pues la vocación ontológica del ser humano es la de siempre querer ser más. Y al estar sacrificando la individualidad, pues está también sacrificando totalmente esta vocación ontológica, ¿no? Y, y bueno, todo este tema de la igualdad como en un nivel superficial y pues tan limitada, la podemos ver en la película de The Lobster, pues en varios elementos que esta tiene, ¿no? Entre ellos están que, por ejemplo, los personajes no tienen nombre, solamente el principal es el que tiene nombre, los demás no. También están uniformados todas las personas, ¿no? O sea, los hombres tienen un traje y las mujeres van de vestido. También la película en general tiene tonos pues muy monótonos, ¿no? Son colores grisáceos, las imágenes son muy estáticas, la cámara siempre es como muy fija. Igual la música es muy repetitiva, casi casi es la misma como melodía todo el tiempo. Y pues sí, entonces a través de estos elementos pues sí, se expone esta igualdad, pues. Y bueno, como no podemos sacrificar nuestra individualidad en su totalidad, porque esto significaría dejar de existir, entonces Fromm sugiere que lo que hacemos es afirmarnos a nosotros mismos a través de detalles banales. Esto igual se ve en la película porque pues cada personaje tiene como derecho a elegir una cualidad que los va a caracterizar, ¿no? Y pues son detalles ahora sí que muy tontos, ¿no? Por ejemplo, es una mujer que su característica es que le sangra la nariz muy seguido, ¿no? Y un hombre que su característica es que es cojo. Entonces, como a través de estos detalles banales construyen como su identidad total y también a través de ellos es como se relacionan entre sí, ¿no? Y como crean parejas a partir de esta como cosa superficial que exponen que en realidad no los representa nada. Y aunque digo, en la vida real obviamente no es así de banal y así de básico, pues en realidad sí usamos como esta misma estrategia, ¿no? Pues a través de identificarnos con la gente que tal vez comparte un mismo gusto musical o un mismo gusto, pues, de la vestimenta o de los lugares a los que vamos, como, pues sí, al final eso nos ayuda a identificarnos pues por lo que dice Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ¿no? Como los dos nos estamos identificando con el mismo objeto externo, entonces ya es más fácil para nosotros identificarnos, pues, entre sí y así superar, al menos parcialmente, este estado de separación. Y digo, obviamente, todas estas pues rutinas y dinámicas sociales también tienen que estar como pues habilitadas y también hasta cierto punto como propagadas por la cultura en la que vivimos, ¿no? Y pues al final vivimos en una cultura que nos hace a todos sujetos pasivos. Y también, bueno, también cabe mencionar que, por ejemplo, la globalización tiene un efecto muy importante aquí porque, o sea, ya no solamente nos estamos conformando a, por ejemplo, lo que hace mi grupo interno o mi familia o mi horda, pues, más bien ahora todos nos estamos conformando a lo mismo, ¿no? Todos seguimos las mismas modas, usamos las mismas redes sociales, usamos las mismas plataformas de streaming, consumimos en los mismos lugares como cadenas alimenticias, entonces el mismo mundo nos mantiene en un lugar pasivo porque las herramientas que nos está dando para desenvolvernos parecen muchas, pero en realidad pues sí son limitadas, ¿no? Y también si lo vemos pues desde el ámbito laboral, también nos hace súper pasivos, no solamente por las jornadas largas y así, sino porque al final la mayoría de los trabajos como que, pues sí, convierten al sujeto en objeto, ¿no? O sea, por ejemplo, el trabajar en una cadena de una fábrica o el estar 8 horas de tu día pasando números a una computadora son trabajos que no nos mantienen activos, que no nos exigen ni creatividad,
pues ni resolver problemas, ni una actividad real, ¿no? Y bueno, a todo esto si le agregamos el tema de las redes sociales, pues se vuelve mucho más peligroso porque, pues como yo lo veo, las redes sociales se suelen usar como formas para solidificar nuestra identidad, ¿no? O sea, bueno, primero que nada pues nos hacen públicos, ¿no? Yo ya estoy disponible a todo el mundo a través de mis redes sociales. La gente ya puede saber qué estoy haciendo, pueden saber qué me gusta, qué según yo me representa. Y al estar disponible siempre, pues yo me siento obligado a demostrar algo, ¿no? Y esto aplica como, pues sin importar qué tipo de contenido subes, ¿no? O sea, podrás subir como solamente fotos en los que te ves guapo, guapa, o solamente fotos chistosas, o de paisajes, o de mascotas. Como que podría ser cualquier variación de contenido que subas, pero al final siempre estás diciéndole a la gente, esto es lo que quiero que identifiques conmigo. Y al tenerlo sólido en un perfil y estar disponible para todos todo el tiempo, pues entonces como que yo también hasta cierto punto me estoy obligando a mantenerme en esa rigidez, porque al final la desviación de esto puede significar la separación del grupo, ¿no? Eso es otra cosa que hace la cultura, que en realidad nosotros nos conformamos mucho más a lo que la cultura exige, porque si pensamos en identificación, pues en un nivel humano todos nos podemos identificar pues con nuestra condición, ¿no? Con el sufrimiento, con la inseguridad, también con la felicidad, con el amor. Sin embargo, es mucho más difícil identificarse a través de esos medios que pues las cosas superficiales y las cosas con las que tenemos el contacto directo sin tener que pues cuestionar más allá o tener que conocernos más allá, ¿no? Y bueno, esto que mencionaba también se ve en la película, ¿no? Como esta rigidez en la postura y en la identidad que yo adopto se ve en la película porque pues hay dos grupos de gente principales, ¿no? La gente en la institución que está buscando la pareja y después la gente que intenta escapar y se convierten ellos en los loners. Y como en primera instancia pareciera que los loners tienen más libertad, ¿no? Porque tienen estas como reuniones en las que bailan y pues se apoyan mutuamente y así, pero al final o sea, ellos se radicalizan totalmente al otro lado, mientras que en la institución el objetivo es puramente encontrar una pareja. Después entonces ellos dicen que no puedes tener pareja en absoluto. Y esto pues pues ilustra muy bien cómo muchas veces nos construimos a nosotros a partir de los demás, ¿no? Como qué quiero que piensen de mí y qué no quiero que piensen de mí. Y pues también a partir de eso, pues juzgamos y pensamos que conocemos a la gente y pues es un error, en mi opinión. Y bueno, para cerrar, Fromm menciona que la única verdadera respuesta al problema de la angustia de la separación es mediante el amor, aunque pues obviamente al hablar del amor él habla de como pues una actitud madura, ¿no? Que implica el respetar el ser del otro y también habla de como el amar al mundo entero a través de la persona y como, sí es un tema como muy complejo que para él requiere mucho, eso se llama el libro El arte de amar, ¿no? Porque se tiene que dominar y que pues requiere tiempo. Pero el problema es que la cultura pues evidentemente permea totalmente la forma en la que vemos, entendemos y nos relacionamos con el amor, ¿no? Y lo que menciona Fromm es que actualmente el amor toma la misma estructura como mercantil y del consumismo que pues estos otros ámbitos de nuestra cultura, ¿no? Y entonces la pregunta ya no se vuelve tanto el qué es amar o cómo amo o qué significa amar para mí, sino el énfasis es en cómo yo me hago digno de amor. Y también, por ejemplo, Fromm lo plantea diciendo cómo me hago un sujeto deseable en el mercado de la personalidad. O sea, ya siempre pues de las relaciones lo que buscamos es nosotros sacar algo y para nosotros sacar algo también tenemos que nosotros ofrecer algo. Entonces, pues tal vez tenemos un buen trabajo o somos chistosos o nos vestimos bien y usamos todas estas herramientas como sustituto al en serio tener que amar solamente para, pues sí, como que nos satisface el simple hecho de poder tener una relación, ¿no? También Fromm menciona que pensamos que lo difícil no está en el amar, sino en el encontrar a quién amar. Y pues eso es totalmente absurdo, ¿no? Y bueno, también todo esto obviamente pues cae dentro de una exigencia social muy, pues a veces implícita, pero también muy explícita. Nos hace
sea, tal vez es obvio si lo pensamos como con referencia hace unos años, ¿no? Que la exigencia tal vez era más rígidamente como la pareja heterosexual, con hijos, con el buen trabajo, y pues así como todo muy bonito, todo muy perfecto. Chance ya nos desviamos un poquito de esa exigencia, sin embargo sigue habiendo como esta necesidad, ¿no? De como tener una pareja, de pues, mostrarnos como ahora independientes y pues chingones y así, ¿no? Y bueno, aquí es donde entra justo lo de que en la película, si no consigues una pareja en una cierta cantidad de días, te conviertes en un animal, ¿no? Eso es como, justo esto ilustra muchas exigencias. Se te está quitando literalmente de tu condición humana por el simple hecho de no poder satisfacer estas exigencias sociales. Creo que me trabé tantito, ¿verdad? ¿Sí se entendió o quieren que repita esto último? Se trabó un poco, pero si gustas puedes repetir. Ok, pues sí, que básicamente convertirse en un animal, pues es literalmente quitarte del lugar de humano, ¿no? Es esta vergüenza máxima, este castigo máximo, o sea, justo si tomamos, pues de punto de partida la teoría epistemológica que propone Fromm, de que la separación, pues es la fuente de angustia principal y que hasta nos puede llevar a la locura. Entonces, en la película eso es lo que está simbolizando, ¿no? Como el no cumplir estas exigencias, pues significa ser, pues, rechazado totalmente y la consecuencia es ya ni siquiera ser humano, ¿no? Y pues sí, está muy denso. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Toño, que él seguirá con su propia mirada del análisis. Muchas gracias, Adrián. De hecho, me gustaría contarles un poco a quienes nos acompañan, que pues este espacio también nació de una u otra manera vinculado con cómo entonces este tipo de películas nos llegan a mover mucho, ¿no? Platicando las compañeras, los compañeros, su servilleta, pues llegamos justo a que este filme en particular, pues no solamente por la característica de la mirada se fue el nombre del director, que es griego, no fue, perdón, no solamente por esa condición, sino por la forma en cómo se presenta entonces la relación con las y los otros, vuelve a poner en entredicho, como pareciera que de una u otra manera, lo que entonces tendría que, o como se pues, pensaría la construcción de lo social, atravesado desde una, pues sí, una sátira radicalizada de lo moral y de lo conservador, ¿no? Sin embargo, de una u otra manera, entre líneas, pareciera que hay una similitud también con esta condición del banquete, bueno, no con una condición, sino con este acercamiento del banquete de Platón, pero este acercamiento es desde una fracción, pareciera en el extremo, ¿no? Justo en esa frontera donde entonces se llega a la radicalidad de la animalidad o de lo humano, ¿sí? En esa división como muy particular, que ya regresaré en ese punto. ¿Por qué con el banquete de Platón? Pues ustedes seguramente lo recordarán. En este texto, pues bueno, evidentemente pues están todos en una condición pues bastante sospechosa, ¿no? De la noche anterior, y pues entonces están, aquí en México se estaría, si fuera aquí en México el banquete de Platón, estaría seguramente con un plato de birria, con una barbacoa o con una cosa sustanciosa, ¿no? Para volver a reanimar el alma. Y esto a condición, evidentemente, de lo que lleva la plática dentro de este contexto, que es qué es el amor y cómo pensamos el amor. Entonces, Anaximandro, de una forma u otra, pues vuelve a contar este acercamiento que hay desde la mitología, que implica a pensar que el ser humano está compuesto por dos partes que tendrían que entonces ser, ¿sí? Complementarias, ¿no? Este mito donde entonces este andrógino, ¿no? Es castigado por Zeus, es partido a la mitad, ¿no? Si bien tenía su sexo era hermafrodita, constaba de 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas, y es amarrado por Apolo en el ombligo, ¿no? Pero con ya, digamos, la trágica o la tragedia que nos hace esperar de buscar constantemente la necesidad de un complemento que les haga sentir otra vez como un solo ser, ¿sí? Aquí la condición
de lo único, esta construcción de lo universal, va vinculado con esta no separación, sino la unión con el otro. Pero, y esta es la parte interesante, como bien apuntaba Adrián, hay una cuestión entre la construcción de las coincidencias forzadas, ¿sí? A partir de esta misma fantasía, no sé si planeada en un territorio del fantasma, me parece más que es una construcción de fantasía de la media naranja, ¿no? El tú y yo somos uno mismo, pero que de una forma u otra es insostenible, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que lleva esta película, digamos, a mover tantas fibras? No solamente es esta cuestión flat de las emociones, ¿no? Discursos sumamente planados, emociones prácticamente imperceptibles, incluso en los momentos donde pareciera que hay una mayor vinculación con otro personaje, ¿no? Que también está en este grupo de los Loners, y quien está narrando cómo conoció a David, ¿no? Interpretado por Colin Farrell, ¿no? Es la única voz que le pone, es curioso, es la voz como objeto, si lo pensamos desde el psicoanálisis, esa voz como objeto que pone cierta materialidad o cierta tesitura a lo que ese vínculo ha implicado, ¿no? Pero volviendo entonces con esta fantasía de la media naranja, ¿sí? La película está atravesada por una cuestión de los discursos o las construcciones de principios morales que están llevados a los extremos. Pero me parece que la sátira, esta sátira que cae dentro de la represión sexual y dentro de la tiranía del control de los placeres, ¿sí? Está vinculada, ¿sí? Si bien al castigo cuerpo, el castigo un poco haciendo este guiño como un castigo religioso, ¿no? Pensando que el cuerpo depositario de ciertas emociones, de ciertas facciones que pueden llevar al pecado, son los mecanismos represivos, ¿sí? De esta sexualidad operativizada, ¿sí? Que dan esta condición, ¿sí? De la animalidad está vinculada a la satisfacción pulsional, pero lo humano estaría vinculado a la posibilidad de un vínculo, pero de la impotencia. Y esta es la parte interesante, al menos desde esta lectura. Y este vínculo de la impotencia, donde no necesitan, ¿sí? Entenderse como personas, sino tener coincidencias. Volvemos entonces al imperio de la imagen o de lo imaginario propuesto por Byung-Chul Han. Y es muy curiosa esta cuestión de la transformación también de los animales, ¿no? Si no han tenido la oportunidad de ver la película, es altamente recomendable. Pues no es algo como que es explícito, que se transforma en un animal, sino pareciera que la condena en el caso de no estar, ¿sí? O no poder sostener una vida con una otredad, ¿sí? Aunque sea plana, aunque no haya química. Los pocos vínculos que vemos dentro de la película son un poco desérticos, ¿no? Son un poco finalmente como de sostener una imagen, no directamente como una relación, digamos, que pudiera tornarse amorosa. Me parece que en el terreno, ¿sí? De los no puntos medios. O está solo o se está acompañado, ¿sí? No puedes ser bisexual, o eres heterosexual o eres homosexual, ¿sí? No hay tallas medias, no hay puntos medios, ¿sí? O mides del 8 o mides del 9 en los zapatos, ¿no? Es decir, hay un constante llevar a la radicalidad, perdón por si soy como repetitivo con esta palabra, pero me parece que engloba mucho de lo que propone Llancos, esta radicalidad de una violencia, no del complemento, sino una violencia de la incompletud y de la impotencia. ¿Sí? Es decir, es curioso que la película empieza, o al menos este acercamiento, a partir de lo trágico. Las personas que quedan solteras por la muerte de su pareja, ¿no? O por la separación de la misma, son enviadas, pareciera que de manera forzosa, ¿no? A este hotel, donde entonces tiene esta operatividad muy curiosa que no sabemos si es más como una condición penitenciaria o tiene al menos esta estructura entre Foucaultiana, kafkiana, de cómo entonces dimensionar al cuerpo y dimensionar a los sujetos a partir de lo que tendría que ser. Tú debes de buscar pareja sin importar qué, ¿sí? No hay tiempo para la tragedia, no hay tiempo para el luto, no hay tiempo para el duelo, ¿sí? Porque lo curioso
de encontrar una pareja, implicaría que entonces se asegura, de cierta manera, la reproducción forzada, ¿no?, de la humanidad. ¿Sí? Ahí la diferencia con lo animal. El animal se reproduce porque se reproduce por la natura, por la pulsión. ¿Sí? Pero acá hay un forzar constante de separar lo animal frente a lo humano. No hagas cosas como animales. Si piensas en sexo, si te masturbas, ¿no?, estás comportándote como un animal. Los animales hacen eso, nosotros somos humanos y no nos comportamos de esa manera, ¿no? O sea, viene este reclamo que de una u otra manera está implicado en las narrativas sociales de cómo entonces dominar estos, y finalmente la administración de los placeres. Esta película no se va a agotar en 10, 15 minutos que tenemos ahorita compartiendo, pero me hace saltar las preguntas sobre qué es lo que entonces no solamente se nos representa con la construcción de los animales, sino también con la afirmación prácticamente de que la soledad como significante, ¿no?, y la compañía como significantes están del lado de la impotencia. ¿Cómo pensar la impotencia? Aquí sí creo que es importante hacer un paréntesis, porque la impotencia es ese punto donde entonces no hay ni un atrás ni un adelante, ¿sí? La impotencia es ese no poder hacer, ¿sí? No es lo mismo que lo imposible, porque lo imposible, ¿sí?, de alguna forma, si lo pensamos en una lógica del deseo, permite entonces que esta máquina, ¿no?, que nuestra máquina inconsciente, nuestra máquina psíquica, pueda ir avanzando. Y lo digo como en máquina por la construcción de los engranajes y la dimensión que tendría que entonces ocupar en esta propuesta psicoanalítica sobre las representaciones, las huellas némicas, la relación con nosotros y retorno, esta compulsión a la repetición que habla Freud, ¿no?, y que permite entonces volver a vincularse con las y los otros, ¿no? Pero acá, de este lado, pareciera que los engranajes, al menos de manera hipotética, estarían vinculados al forzar, ¿sí?, la similitud, ¿no?, volviendo a lo que decía al principio, este mito, ¿no?, donde entonces está el andrógeno que está complementándose uno a otro en un constante de relación sexual, ¿sí?, pero que se quede en la impotencia, ¿sí?, en la impotencia. Y el mentir también está penado, ¿no? Hay dos partes, ¿no?, que se manejan en espejo. La primera, que es cuando entonces el personaje principal, David, nos sale después de asesinar a esta mujer que, bueno, si tintes de sociópata no tenía, pues bueno, queda como bastante explícito, ¿no?, tras matar al hermano de David, ¿no?, convertido en perro, ¿no?, literalmente a golpe de patada, ¿no? Tras salir de esta cuestión, de salir del hotel, ¿no?, tras haber convertido, no sabemos en qué animal, a esta persona, ¿sí?, se encuentra otra vez con la condición del extremo, donde entonces, ahora que vas a estar solo, entonces no puedes vincularte con nadie. Y toda demostración de afecto está penada, ¿sí? Volvemos al dominio del cuerpo, volvemos a la condición de la impotencia, ¿sí? Donde entonces, dentro del hotel, estaba penado, ¿no?, el masturbarse, está penado tener relaciones sexuales. Esta imagen tan peculiar de cómo llega la camarera, o recamarera en todo caso, ¿no?, a masturbar al personaje principal, ¿no?, pero lo deja justamente en el punto de sin eyacular, sin tener, digamos, esta condición de la obtención del placer. Es solamente para que entonces el cuerpo, visto como maquinaria, siga operando, siga funcionando, ¿sí? Caso contrario en los loners, pero de la misma radicalidad. Las radicalidades no necesariamente son lineales, a veces las radicalidades tienden a tener esta condición espiral donde hay un punto que se encuentran una con otra, ¿sí? Entonces la otra radicalidad, ¿no?, en la demostración del afecto, lleva al castigo del cuerpo, ¿no? Personas que están mutiladas de la cara, mencionan en algún momento, ¿no?, personas mutiladas de los genitales, ¿no?, justo por vincularse con los demás, ¿no? En una escena muy peculiar, porque son casados, son personas que están, y aquí a lo mejor en español podemos jugar con ese significante, son casados, ¿sí?, y están puestos para que entonces le den casa, ¿sí? Claro, la película se llama The Lobster, la langosta, es el personaje, es el animal
que busca o que elige Colin Farrell, que es el personaje principal, y está dirigida por... Ay, qué bueno el estar conectados. Yorgos Lanthimos, ¿sí? Es una película del 2015. Volviendo entonces a esta construcción, de nada. De una u otra manera, el castigo al cuerpo que estaba mencionando, esta construcción, donde entonces no solamente te quedas solo por una decisión y una aparente libertad, ¿no? Que es muy similar a la libertad de estar casado, ¿no? Lleva también al abandono de la persona, ¿sí? El punto nodal donde ambos extremos se tocan es en el abandono del otro, ¿sí? Por eso el lenguaje siempre es flat, por eso el lenguaje siempre está entambado en una construcción como de aplanamiento afectivo, donde no hay una demostración efectiva de afecto, sino es a partir de que no existe la palabra, y eso es algo muy interesante, ¿sí? Este lenguaje que construye Colin Farrell con su amada, ¿no? Con quien le está siendo amada, ¿no? No está atravesado por la palabra. Y eso es lo curioso, porque lo que atraviesa la palabra está desafectivado, ¿no? No está vinculado con el afecto, no hay una construcción afectiva ahí. Hay una construcción más autómata, ¿no? De la relación con el otro o con la otra. Y autómata como en ese punto, ¿no? Creo que hay diferentes dimensiones donde Yorgos lo deja ver en sus películas. También tiene una que es Sacrificio del Venado, ¿no? La noche de Sacrificio del Venado, creo que me acuerdo, se llama por así. Y mantiene esta linealidad, ¿no? Afectiva, donde lo que entonces resalta es la ausencia, ¿no? De lo que podría hacernos humanos, ¿no? Si volvemos otra vez con los griegos, que siempre nos dan muchas pistas, ánima refiere a ese soplo también que da vida, pero que anima el cuerpo, que lo mueve, tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Y acá no. O sea, lo que vemos es un automatismo, ¿no? Muy bien administrado, muy bien condensado, ¿no? Ese es el signo de la impotencia, ¿sí? Y me parece que he leído, digamos, atravesados un poco con la propuesta de Byung-Chul Han, podría llevarnos o nos invitaría a pensar tal vez que la construcción de esta sátira no está tan alejada de lo que vivimos día a día. Adrián lo decía de una manera muy importante. El uso de las redes sociales, ¿no? Uno cuando tienen alguna vez, aquí ya hablando en confianza, porque sé que esto no se va a quedar más que en el internet, con una convivencia con unos amigos, hablábamos justo de las plataformas para las citas, ¿no? Y lo curioso, ¿no? En este experimento que realizamos, vienen como una serie de filtros. Digo, yo me quedé como justo ahí como muy en mi nerdez, ¿no? Claro, aquí tiene que ver lo que estaba platicando Byung-Chul Han, ¿no? Estos filtros que entonces condicionan a la otredad con una construcción imaginaria, parecía que entonces hacen eco con mi propia existencia en una construcción imaginaria, ¿sí? Lo trágico es, ¿qué pasa si eso no se puede sostener en lo real? ¿Qué pasa si esa condición de filtros es imposible sostenerlas? ¿Sí? El filtro del aventurero, el filtro del siempre romántico, el filtro de la aventurera también, ¿no? ¿Sí? Creo que la tragedia de nuestra época es vivir a través de los filtros, pensando en esta construcción fantasiosa, ¿sí? De la media naranja con la otredad, donde entonces la mirada del otro se me va a regresar como una condición de me reconozco en lo que tú eres, no es que te reconozca a ti, me estoy reconociendo en lo que tú estás sosteniendo en esa impotencia, ¿sí? Porque si uno se toma una fotografía y aplica N cantidad de filtros, ahí está la impotencia. No poder sostener entonces un ideal de belleza porque es terrible, ¿no? Es ominoso vernos como sujeres mortales sexuados, que vamos al baño, ¿sí? Que tenemos relaciones sexuales. Sí, que a veces también tenemos relaciones sexuales insatisfechas. Es terrible, ¿sí? Pensar en eso
y es mejor sostener la condición de una imagen. Envejecemos, en efecto. Igual, para ir cerrando un poco y retornar a la propuesta de la película, ¿no? Creo que uno de los rasgos mucho más curiosos de la película es cómo entonces todo tiene un orden, no dentro solamente de la construcción de lo social, donde se les persigue a los solteros, literalmente, en esta cuestión cuando bajan a la ciudad, o cuando van más bien de viaje a la ciudad, y detienen a una señora por sospechar de su soltería, ¿no? Por sospechar de que está ella misma en la existencia, lleva también a la condición de construir, pareciera, en todo caso, la construcción de personas objeto. Personas no objeto en un sentido, más bien personas cosa, ¿no? Ahorita recordando lo que dice Lacan sobre Das Ding, ¿no? No es lo mismo la cosa que el objeto, ¿no? Me pareciera que esta construcción de personas cosa, ¿no? Utilizables, manejables, que son simples sátiras, ¿no? De relaciones, lleva también a estas escenas de si tienen problemas, pueden pedir un niño para que los resuelvan. Creo que es parte de justo del humor negro que tiene Yorgos, ¿no? Donde entonces cada elemento del cuerpo de lo social está desafectivado y está desubjetivizado porque entonces se constituye como un objeto cosa, más bien como una persona cosa, que tiene una función particular, ¿sí? Volvemos entonces, por eso la insistencia a pensarlo a lo mejor en esta reflexión desde el lado de la impotencia, ¿sí? La impotencia de entonces estar tratando cosas, porque no hay afectividad que entonces un objeto de amor pueda generar en mí en relación al posible vínculo que pueda construir, ¿sí? Y creo que de mi parte es todo. Bueno, pues gracias a nuestros participantes, Adrián y José Antonio, y damos la bienvenida a los siguientes. Ramsés Escalante Domínguez, quien es estudiante del cuarto semestre de la carrera de Psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana, forma parte del comité de organización del evento Amor en tiempos de selfie, de la primera edición en 2021 y la segunda en 2022. Participó en la jornada académica de filosofía del 2021, 500 años de la conquista, del fuego al nuevo mundo, y en un coloquio de psicología organizacional llamado Retos actuales entre la tecnología y las prácticas de la psicología. Y a Jimena Rubio Escutia, quien también es estudiante del cuarto semestre de la carrera de psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana, forma parte del comité de organización del evento Amor en tiempos de selfie, de la primera edición en 2021 y la segunda en 2022. Pertenece al grupo de investigación de psicología clínica, psicoanálisis y criminología del Dr. Jorge El Moctezuma. Bueno, voy a presentar pantalla. Ahí ya se ve la presentación. Bueno, va, excelente. Bueno, nosotros decidimos ponerle a nuestra ponencia En nombre del amor inaccesible. Voy a hacer un análisis pequeño de este título. No digo que el amor sea inaccesible, a eso no me refiero. Bueno, nos referimos a que en nombre del amor se hacen muchísimas cosas. En nombre del amor, un ejemplo, te pego porque te quiero. Y lo hago en nombre del amor, pero no quiere decir que sea amor. Entonces, por eso, en nombre del amor inaccesible. Que lo haga en nombre de, eso ya
lo da por otros rumbos, ya las intenciones, la energía, el cómo lo llevo, el cómo lo siento va por otros rumbos que pues no necesariamente es amor. Y hace poco, hace como 1 o 2 meses, estaba en Instagram, o sea, estaba de ocioso, y en eso me encontré con un meme. Este meme me pareció algo curioso, que es el de la izquierda, que bueno, si no pueden ver el meme, es buena cacería, le dice el de la izquierda, vamos a comer, y le dice el de la derecha, espera, voy a publicarlo en mi muro. Cuando lo vi, me dio risa, o sea, qué curioso que los cavernícolas, o sea, con pictogramas, con el arte, el arte Histórico. bueno, el arte pictórico, querían representar ciertas cosas que vivían en su día a día, aparte, me imagino, de entretenimiento, o sea, no lo tenemos por seguro, pero querían representar lo que hacían, de cómo vivían, y cómo eso que es de hace muchísimos años, de millones de años, cavernícola, puede tanto decirse, publicarlo en mi muro, tanto que sea tan importante para pausar lo que estoy viviendo en este momento. ¿Qué hago? Pues le tomo foto a mi plato de comida. Pues le tomo, o sea, interrumpo lo que estoy viviendo al concierto, a momentos con amigos, con familiares, con pareja, etcétera, etcétera, por publicarlo en mi muro. Esto o sea, me hizo pensar que igual es como algo, una acción, una actitud primitiva. Pero dije, no creo que sea primitiva, no creo que vaya por ahí, obviamente son 2 contextos muy diferentes. Uno, tocando y retomando un poco lo que decía Adrián, Toño, Aurora y Nicole, de las redes sociales, yo lo pensé en ese momento, es para contar una historia, también se les llaman historias de Instagram, pero digamos ese punto, una historia de cómo se vivía en las cavernas, de cómo lo pensaban. Y ahora es que no, o sea, lo publico para que más personas que no están ahí lo vean, y lo que me pregunté es cuál es el mensaje de cada publicación, qué tiene que ver con la persona cada cosa que pone, y que sea tan importante para interrumpir lo que está sintiendo, lo que está haciendo en ese momento. Y acaba de decir Toño que cuando el lenguaje entra, cuando la palabra entra, ya la subjetividad del sentimiento, la emocionalidad, se pausa, ya murió, se para. En este sentido, lo toco en el amor. Cuando voy a publicar, cuando voy a hacer algo para representarlo, ya se pierde ese momento, se pierde la continuidad de lo que se está haciendo por compartirlo por diferentes motivos, no sé, aceptación, identificación, reconocimiento, etcétera, etcétera. Y esto me lleva a la construcción propia a partir de imágenes publicadas. En la actualidad, ¿qué se publica en Facebook, en Instagram, en TikTok, en donde quieran, en Bumble, Tinder? Tuve la experiencia, les voy a contar un poco, de abrir Bumble. Bumble, pues, es una de estas aplicaciones para conocer gente, bla, bla. Ok. En Bumble está curioso que pones imágenes, o bueno, fotos tuyas, abajo pones una descripción y te deja escoger 5 cosas que más te gusten o que te representen. Y ya, haces tu perfil. O sea, es como que ya está tu perfil, ya está hecho, y de ahí o sea, te presentan personas que están a tu alrededor, ya sea derecha, es decir, como que un sí, y izquierda como que no. Y con respecto a lo que tú estás viendo, de lo que dicen las personas, de su descripción y de sus fotos, lo que deciden mostrar es si decides conocer a esa persona o no. Bueno, en esto, como en Instagram, se me hizo algo curioso de las fotos, las descripciones eran atributos.
O sea, lo mejor que yo puedo ofrecer, lo mejor que yo puedo dar de mí está ahí. O sea, no vi fotos llorando, no vi alguna foto donde estuviera en un, o sea, que simbolizara alguna vulnerabilidad. O sea, se construye esta imagen propia a partir de lo que primero la sociedad espera de mí. Y si no es lo que la sociedad espera de mí, ¿cómo hago para sorprender a las personas que van a ver esto para que me reconozcan como X cosa, como X persona, como lo que sea? O sea, si es para sorprender, que sea también mediante esa aceptación. Bueno, el ver esto, vi o sea, obviamente un deber ser marcado, pero también de las relaciones amorosas, qué es lo que yo quiero ser o qué es lo que me gustó de mí en algún momento que ahorita ya no soy, o etcétera, etcétera, que es algunas de las atracciones por las cuales nos acercamos a una persona que pues nos acercamos y me reconozco en lo que tú muestras, en lo que tú estás haciendo, y no te reconozco a ti como persona, como lo que acababa de decir Tony. Y bueno, de estas imágenes públicas yo le llamo una máscara y un disfraz que se ponen para pues dar esta impresión, y así interactúo. No hay más, o sea, muchas veces no hay más cuestionamientos, muchas veces no hay algún proceso, o sea, solamente es lo que funciona y lo que no funciona. Pues dado al sistema, el contexto que estamos viviendo, pues ya es mercado, ya es producto, ya es la funcionalidad en cuanto a qué tan rápido le llega a las personas para que sea un like, para que sea un match, para que sea lo que sea. Entonces voy a ver trendings, voy a ver TikTok, de ver qué está vendiendo, pues para hacerlo, ya sea para ganar dinero y ganar cierto reconocimiento, atención, o alguna de las dos por separado. Esto me lleva a esta imagen que la mayoría, si no es que todos, todas, todos conocemos, del corazón flechado. Y bueno, hablo de este acercamiento a través de la virtualidad, a través de una pantalla, en donde es mera imagen, en donde las descripciones no siempre tienen que ver con lo que soy, con lo que en realidad soy, con lo que en realidad siento, con lo que en realidad pienso, sino pues qué es lo que le puede gustar a las personas con las que me llevo o no, ya sea a una masa, para obtener lo que busco, likes, dinero, reconocimiento, etcétera, todas estas cosas. Entonces, la realidad nos atraviesa. ¿En qué sentido lo digo? Obviamente estamos atravesados por la sociedad, por el lenguaje, o sea, desde que nacemos, que estamos insertos en la cultura, etcétera, etcétera. Sí, a menos que estemos muertos, muertas, o no tengamos lenguaje, o algo así, no vamos a estar atravesados por la sociedad. Pero hablo de ya que me atravesó la sociedad, ya que estuve en contacto con sus dichos, con sus reglas, con sus normas, con lo que sea. Aparte de eso, de que ya fui lanzado aquí para morir, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Voy a seguir siguiéndolo, valga la redundancia, o voy a hacer algo al respecto? ¿Algo al respecto con qué? Voy a retomar esta frase de Derrida, si no me equivoco, que es la decisión es un acto de locura. En la decisión es un acto de locura, sostiene Derrida, que cuando tú pones 2, 3 opciones a decisión, le pones valores subjetivos, extrínsecos, y no lo que en realidad pienso, o si lo que deseo es verdaderamente lo que quiero. ¿En qué sentido lo digo? En que pienso que en lo saludable tendría que haber una coherencia entre lo que siento, pienso, digo y hago. En este proceso en el que me pregunto qué es lo que me gusta, por qué me gusta,
ya sea una comida, una vestimenta, una persona, lo que sea, hasta ya pasar al por qué quiero lo que quiero y por qué me atrae cierto tipo de personas, por qué llego a amar a cierto otro tipo de personas. El hacer estos cuestionamientos, ¿qué significa el amor para mí? ¿Cómo lo voy a manejar? Porque el amor, por lo menos yo no lo veo. Esto voy a retomar un poco de lo que dijo en un coloquio, no recuerdo el nombre, el profesor Jorge, de el amor, no con las palabras exactas, pero una exacerbación de emociones, sino un proyecto. Pero pues para hacer un proyecto, de los proyectos, producciones, bla, 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 tengo que definir, tengo que pensar, tengo que cuestionar, pues, qué es el proyecto, qué tiene que ver conmigo, qué voy a compartir con la otra persona. No siempre nos vamos a llevar bien, no siempre van a haber estas emociones al tope, al límite, para compartir la existencia. Entonces, el llevar todo este proceso, ahí yo estoy atravesando las circunstancias y no dejo que las circunstancias me atraviesen y se hagan por sí solas y me manejen en cierto sentido. Yo, con esto, con esta coherencia de la que hablo, voy a hacer lo que pueda, aceptando mis limitantes, aceptando lo que siento, aceptando lo que mi amor, el amor puro. En amor puro no me refiero a lo real, sino en amor puro me refiero justamente a esta coherencia, en donde la energía fluye, en donde investimos en nuestros objetos de amor honestamente o claramente para poder compartir la existencia. Y en esa forma ya no es como ese baile de máscaras en donde yo soy anónimo y la otra persona es un anónimo. ¿En qué sentido? En que si yo quiero estar con una persona y no sé quién soy, no sé para mí qué es el amor, pues en realidad no sé cómo puedo sobrellevar esa relación. Y si yo no tengo eso definido, ¿cómo voy a estar con otra persona? Claro, se puede. Quién sabe si las hay, yo no voy a afirmar algo, pero pues me imagino que se puede hacer ese tipo de relaciones. Y si yo no veo a la otra persona como se muestra, como es su ser, y nada más veo lo que representa para mí y la maquillo con todas estas cosas que tienen que ver con mi falta, o lo maquillo con todas las cosas que tienen que ver con mi falta, pues no considero que pueda haber un vínculo, lapsus, un vínculo puro en ese sentido. Entonces, pues de ahí veo el amor como anónimo. Bueno, y le voy a pasar, lo di por sentado, ¿verdad? Una disculpa, la palabra a mi compañera Jimena, que también va a tratar este tema. Sí, hola. Esta pregunta sobre de dónde surge el amor y quién es el que está amando. Bueno, a continuación voy a plantear más preguntas que respuestas y vamos a ver qué sale. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el amor? Todo el mundo tiene un concepto del amor. Si buscas en internet sobre qué es el amor, aparecen cosas diversas, desde William Shakespeare con el amor no mira con los ojos sino con la mente, o Nietzsche con todo lo que se hace por amor acontece más allá del bien y el mal, o un verso de la Biblia, el amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo lo que cree, todo lo que espera, lo espera todo y lo soporta todo. Corintios 13 del verso 4 al 7. Y le pregunté a alguien de mi familia qué era el amor y me respondió que el amor es luz, vida, esperanza y trascendencia. Son semejantes en cuanto a cómo perciben, cómo sienten
cómo reciben este afecto, cómo lo dan, pero son muy distintos también en la forma en la que se manifiestan. Y podríamos estar de acuerdo con algunos puntos, podríamos estar de acuerdo con algunos de los conceptos, pero al menos yo no estaría de acuerdo con todos los que están aquí planteados. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es el amor? ¿El amor se siente al dar o al recibir? El amor es dar y recibir. Pero entonces tenemos que delimitar el concepto de amor para entender qué estoy dando y qué estoy recibiendo. Porque puede ser que yo estoy dando amor y el otro no es su concepto y entonces deja de ser amor. Con esto me pregunté, ¿ciego es el que no ve o el que no ve o el que ve lo que no es? Claramente, ciego es el que no ve lo que es. Y cuando se ama a alguien, ¿a quién se ama? ¿Se está amando a lo que se ve, pero lo que se ve es lo que es? ¿O se está amando a una suposición de lo que creemos que debería ser? Y esto me... Ay, ¿qué pasó? Esto me llevó a este documental que está haciendo un furor en redes sociales, que es sobre el estafador de Tinder, en donde nos cuentan la historia verídica de un hombre de 31 años llamado Shimon Hayud, originario de Israel, que cambió su identidad a un nombre en donde aparentaba ser el hijo de un millonario, y con esto ingresaba a Tinder para conquistar mujeres y posteriormente manipularlas y hacer que ellas les diera demasiado dinero, a un punto en el que ellas quedaban endeudadas, a un punto en el que ellas tenían que romper con su deseo para seguir el deseo del otro. Y esto me trajo bastantes preguntas sobre la estafa y el amor. ¿Qué es la estafa? Estas son definiciones según la RAE, y la estafa es el delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. ¿Qué es el amor? El sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. A simple vista son conceptos totalmente distintos que no se relacionan en lo absoluto, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, en la estafa se menciona el engaño y en el amor se necesita la unión con otro ser? Pues para engañar necesitas la unión con otro ser. Después, el ánimo de lucro que tiene la estafa, se podría justificar también la parte de que en el amor, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. O sea, también hay lucro. Y siguen siendo conceptos distintos. Por unir unas cuantas palabras no lo hace lo mismo. Sin embargo, ¿qué puede tener en común la estafa y el amor? Creo que, en primer lugar, que ambos están motivados por una falta. Se necesita la ausencia de algo para estafar y se necesita la ausencia de algo para amar. Y posteriormente, también necesitas que el otro esté parcialmente cegado para poder realizar ambas. No puedes estafar o amar a alguien que lo ve todo, porque entonces ya no se lograría el objetivo. Y
en esto me estaba preguntando como cuál era la posición inicial y final del estafador de Tinder con las víctimas o sus parejas, porque eran sus parejas por un tiempo y después las manipulaba. En ambos había una construcción del otro a base de ideales. Ambos creían que el otro era lo que iba a cubrir lo que ellos necesitaban. Tanto él por su búsqueda tal vez de recompensa económica, como ellas con su recompensa tal vez afectiva y claramente podría ser también económica. Él se mostraba como inaccesible. Él era inalcanzable para todos según su construcción, cuando claramente para él, se me olvidó resaltar el pequeño detalle de que este hombre venía de una situación más, no en la que se encontraba, como la que se planteaba de millonario, sino no tenía esta grandiosidad que se construyó. Y él no era el inaccesible, los inaccesibles eran nosotros para él, pero él logró mover la posición y ellas terminaban deslumbrándose de estos actos exacerbados en donde él despilfarraba dinero y entonces él sí era inaccesible a los ojos de ellas, pero está como este vínculo en donde ¿quién es inaccesible? Había una negación de sí en ambos, en cuestión de que él negaba su origen, él negaba el no tener nada, lo negaba y lo cubría con esta grandiosidad, y ellas se negaron a sí mismas en el momento en el que dejaron de hacer lo que querían hacer, en el momento en el que rompieron sus deseos por seguirlos de él, embargar su casa para poder darle el dinero a él. Y esto plantea, de cierta forma, una necesidad del otro. Ambos necesitaban de otro. Él para conseguir sus objetivos y ellas para satisfacerse, o sea, emocionalmente. Y también buscaban reconocimiento. Él, desde esta postura de el millonario que lo tiene todo, y ellas, pues, acompañándolo. Esto me llevó, cuando me planteé lo de el amor anónimo, Ramsés me preguntó, ¿quién es el anónimo? Y yo pensé, pues es que cualquiera podría ser anónimo. Y viéndolo bien, en efecto, todos somos anónimos al amar, porque, y retomando la frase que citaron anteriormente de Lacan, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Estamos amando no solamente a quien no conocemos, sino desde el propio desconocimiento. Y este amor anónimo, ¿a dónde nos está llevando? El amor, suelen decir que no tiene límites, pero si planteamos estos límites, dejaría de ser amor. Y si dejamos el amor sin límites, deja de ser amor. Porque ¿en dónde empieza y en dónde termina el amor? Y la pregunta como crucial para mí es, si acaso todos estamos amando desde el anonimato. Y gracias.
Bueno, pues llegamos al final del segundo coloquio, Amor en tiempos de selfie, corporalidades y prácticas amorosas. Me gustaría darles una felicitación a cada uno de los participantes. Creo que es muy interesante lo que ponen en la mesa acerca del amor y cómo la cultura, el cine y la literatura atraviesa la construcción que nosotros mismos hacemos de este. Y si alguien tiene alguna pregunta, felicitación, comentario, duda que quiera realizar, pues es libre de escribir en el chat o abrir el micrófono. Pues yo felicitar a mis compañeras y compañeros. La verdad es que ha sido pues una jornada muy interesante, pero también la propuesta emergió de ustedes, ¿no? Pues es posible, justo creo que también por todas estas preguntas, ¿no? La verdad es que me dejó un poco con la cabeza girando lo que decía Jimé, ¿no? Sobre amar de manera anónima, ¿no? O si amamos de manera anónima, ¿no? Y creo que son de estas preguntas que, si bien pueden todavía tomarnos otro tiempo más para poder agotarles, ¿no? Seguro dejan como la semillita para seguir pensando que pues no hay una sola explicación del amor, ¿no? O sea, a mí lo que me ha dejado también la participación que han tenido ustedes es, no se puede hablar del amor desde una sola lógica, desde un solo lugar, ¿sí? Entonces, creo que eso es también esta otra parte trágica, ¿no? De que pues uno puede contar, sí, siempre una historia, ¿no? Pero no necesariamente es una historia cerrada, ¿sí? Que, pues bueno, implica una sola, pues, una sola versión, ¿no? Entonces, muchas felicidades a mis compañeras y compañeros. La verdad es que disfruté mucho también de sus palabras. Y saludos al equipo Aurora, que están por allá todos. Creo que alguien había levantado la mano. Doctor, adelante. No, creo que la levantó antes Lilia, pero antes había otra persona. No sé si... Ajá, porque vi de rápido, pero no sé si igual si se vuelve a animar esta persona que levantó la mano. Pues bueno, vas, Lilia. Ok, gracias. Pues reflexiones muy interesantes, de verdad los felicito muchísimo por el evento y por todo lo que estuvieron trabajando acá. Creo que nos dejan, como también ponía acá en los mensajes Jorge, muchas cosas para seguir reflexionando. Qué gusto verles. Abrazo. Sí, bueno, creo que sigo yo, aunque dice ahí Moni que Rub E, no sé si Rub E levantó la mano. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, nada más quería como comentar o preguntarle a Jimena o a su equipo, a Jimena y a Ramsés, pero como Toño empezó a hablar y dio como su propia reflexión de esta parte de el amor desde el anonimato, como que dije, bueno, igual ya no, igual que la mano, porque me dejó como reflexionando mucho, ¿no? Justo cuando dijo que tal vez todos amamos desde el anonimato, ¿no? Y yo, o sea, me quedé como con esa duda de como a qué se refería ella exactamente. Y pues nada más eso. Ay, creo que ahora sigo yo. Pues súper, está súper bueno. Muchas felicidades a todas, todos. Y sí, retomando esto último que comentó Toño, ahorita, al final, también estoy de acuerdo en que no podría uno, creo, explicar o dar cuenta de este rollo del amor, ¿no?
Creo que muchas veces por descarte o por negatividad uno podría decir lo que no es el amor. Y creo que quienes estamos en el ámbito de la clínica, sea privada, institucional, etcétera, pues más bien nos encontramos con esa como confusión, ¿no? Que no es amor, son carencias infantiles o carencias histórico-infantiles, que es lo que mueve a la gente a embrollarse, ¿no? Y a generar estragos en su persona, ¿no? En su diario vivir. Y de ahí la importancia, ¿no? De seguir como indagando y seguir como tratando de definir, ¿no? Basándonos, creo, en que hay tipos, creo eso, ¿no? También no en aras de describir, así como hacer el DSM-6 del amor, pues no, o sea, esa no sería la idea, pero sí una descripción, una mostración, ¿no? De qué cualidades o indicios hay de esa experiencia. Y hablando de eso, de la experiencia, lo que yo quería mencionar es que a veces se tiene la idea, y a veces como sí sustentada, ¿no? En que los psicoanalistas traen un pleito de aquellos con los neurocientíficos. Bueno, no sé, mi opinión es que no tendría por qué ser así. Lo digo porque toda experiencia deja huellas, y huellas, en un inicio, huellas sinápticas, y esas huellas sinápticas forman redes neuronales. Y sabemos que en este rollo de la oxitocina y la noradrenalina y etcétera, pues está ahí metidazo el sistema de recompensa. Y para las neurocientíficas la recompensa no es la misma recompensa que para las conductistas. Es algo distinto, es algo que tiene que ver con todo un recorrido, ¿no? Todo un recorrido que podríamos hacer analogías o podríamos hacer superposiciones con el psicoanálisis, ¿no? Estas huellas sinápticas, me estoy refiriendo también a las huellas némicas, y el conjunto de huellas némicas creo que orientan las elecciones y decisiones que tomamos, e incluso las complicaciones y catástrofes y hasta tragedias que nos forjamos en la relación con el otro, ¿no? Y creo que el estar desconectada o desconectado de sí mismo, ¿no? Y cómo es que hay una intensificación en el sistema dopaminérgico, así tal cual, ¿no? Y en el sistema de recompensa. Creo que si uno no tiene claro eso, no estoy tratando de equiparar eso, la biología o la neurobiología, con lo real. No, pero sí lo que vemos es la urgente necesidad o imperiosa necesidad de intervenir, porque la gente, así como que la banda, ¿no? Por amor, con o sin comillas, la mayoría de las veces creo que con comillas, ante el temor al abandono y el temor al rechazo, es capaz de cualquier cosa, ¿no? De hacerse daño a cualquier nivel, de perder la dignidad, de humillarse, ¿no? De entrar en círculos de violencia. Y creo que si esa dimensión no se toma en cuenta, me refiero a la biológica y a la real, creo que un reto también es poder integrar todos estos conocimientos que tienen que ver con la neurobiología, incluso con la psicofarmacología, y a lo mejor a ustedes se les hace extraño quienes me conocen, porque a lo mejor doy la impresión de que siempre estoy en contra de eso. La verdad, la neta es que no. Creo que eso da cuenta, no que explique la patología en la clínica del amor, si podría llamarse así. No es la intención explicar, pero sí ayuda a comprender, ¿no? A tener como un sentido más amplio de por qué la gente en ciertas ocasiones, invariablemente, ¿no? Cuando hay estas autolesiones de muchas formas, no solamente la física, está incluido el lazo con el otro, el lazo amoroso con el otro, y uno no sabe arreglárselas con esa falta, ¿no? Y es allí donde entra el psicoanálisis, ¿no? Si no hay una reescritura, ¿no? Yo no puedo hacer una reescritura del guión de mi vida si no conozco el guión de mi vida. Entonces de ahí la importancia radical de trabajar mi historia, ¿no? Reintegrar mi historia. Nada más comenté esto para ampliar las reflexiones, y les mando un muy, muy, muy fuerte abrazo, aunque estemos en esto de la sana distancia, y
y feliz día del amor. Gracias. Bueno, yo también me quiero sumar a las felicitaciones. La verdad, los trabajos fueron muy, muy interesantes. Las diadas que presentaron estos trabajos muy interesantes, desde el primer abordaje que se tomaron el tiempo de hacer un análisis desde la fotografía de la película, todo el análisis que hicieron en torno a la imagen, el color, y no solo la vinculación de los afectos en el orden de los vínculos, ¿no? De los vínculos amorosos, sino el vínculo que se establece también con un acto íntimo como es la alimentación, ¿no? La comida. Entonces, muchísimas felicidades. Cada uno de las diadas, yo quisiera llamarle así, pues ponen en escena la problemática de pensar en esta virtualidad, la virtualidad contemporánea o posmoderna del amor. Entonces, bueno, pues yo de entrada les agradezco que mantengan la iniciativa de este segundo evento para poder repensar estos conceptos, ¿no? El amor, los vínculos y la virtualidad. Tenemos, ¿qué hacemos, Toñito? Pues igual, digo, me están escribiendo las compañeras que tenemos una sorpresa para ustedes, pero bueno, solo encontramos aquí a dos compañeras que están, bueno, una de ellas nos está comentando que hay mucho ruido por donde se encuentra y falta un tercer elemento que es importante. Entonces, pues no sé si les parezca el día de mañana presentar o tener un espacio para presentarles este proyecto que también nace de la comunidad universitaria, que se llama, hablando justamente del amor, se llama Diotima, ¿no? Entonces, igual les vamos comentando un poco, ya te contamos con un espacio virtual de publicación y pues también contamos con un primer número, pero daremos chance el día de mañana unos minutitos para hablarles sobre este proyecto y también pues invitación, porque finalmente es un espacio abierto a toda aquella persona que desee, pues bueno, de una u otra manera, pues participar escribiendo o finalmente con alguna creación propia, ¿no? Y pues bueno, nada, ¿qué les podemos dejar para mañana, ¿no? La presentación. Ok, entonces mañana tendremos la presentación de estudiantes de licenciatura de maestría y daremos un tiempo para poder hacer la presentación que le comentaba a Toño con luces y pues biombo. De verdad es un trabajo que llevó muchísimo tiempo. A mí me gustaría darles un tiempo pues un poquito más amplio al equipo que trabajó para construir este primer número de Diotima. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría, si pueden, por favor, invitar también el día de mañana a sus compañeros, haremos la presentación de este primer número. Y por parte del staff, no sé si quieren anunciar el día de mañana con que vamos a continuar. Sí, si quieren yo. Pues mañana tenemos a dos invitados externos de la universidad, una sexóloga y a un terapeuta existencialista. Y además vamos a tener una ponencia de la doctora Brenda, que pues, es docente en la Universidad del Claustro, y de una egresada de maestría también de la universidad. Y pues se seguirán abarcando pues estos temas, ¿no? Pues sí, de estas aplicaciones de dating, también se va a abordar un poco el tema de género, y etcétera, etcétera. Entonces les esperamos el día de mañana para continuar a las 4 de la tarde, ¿no? Sería la misma liga y les agradecemos también la presencia a todas y a todos, los comentarios también, tanto en el chat como los que se hicieron a micrófono abierto, y volviendo a felicitar a las compañeras y compañeros por esta gran labor que han estado realizando todas y todos. Entonces, la verdad es que estamos muy felices, ¿no? De estar otra vez por segunda ocasión en este espacio de amor en tiempos de selfie. Pues adiós a todos. Muchas gracias. Pues esperamos mañana. Gracias. A las 4. Muchas gracias. Felicidades a todos.
todos, todas. Gracias por venir. Gracias a todos. Bye.